Terminemos ahora con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en Milwaukee, con el desarrollo de la convención republicana en la que se va a oficializar la candidatura de Donald Trump y con una novedad importante, Pato, porque hace solo minutos Donald Trump ya confirmó quién va a ser su compañero de fórmula, el vicepresidente que lo va a acompañar en esta nueva candidatura, y tal como les habíamos anticipado, el elegido fue tal vez el favorito de la terna que estaba circulando, que es el senador de Ohio, J.D. Vance, que de ser electo, además, Donald Trump se convertiría en el vicepresidente más joven de la historia de Estados Unidos con 40 años y que además acá se cree que fue elegido para ayudar a Donald Trump a captar electorado tal vez más rural, que es importante en algunos estados clave como Pensilvania, como Wisconsin o Michigan, pero que tiene además, Pato, un historial de críticas a Donald Trump. Ahora son aliados, pero en 2016 se había referido a el expresidente como el Hitler de Estados Unidos. Era el nombre que cobraba más fuerza, de acuerdo a lo que tú además comentabas sobre los distintos nombres que estaban sonando para ser el compañero de fórmula del candidato ahora a la presidencia, Donald Trump. Y hay que esperar, no sé si él va a comparecer en esta actividad que se está desarrollando. Se esperaba que a las 4:30 fuera ahí el anuncio y ahí se creía que podía haber algún tipo de comparecencia. Vamos a ver si es que eso ocurre a lo largo de esta jornada, que por ahora no se ha arrestado. Pero él está ahí presente. Seguramente ahí esperando tener el momento para intervenir. Bueno, y vamos a seguir también pendientes a través de nuestra señal, Televisión Noticias.